¿cierto? ¿Pueden escucharme? ¿Funciona bien el mic? Sí. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Uy, tenía silenciado, disculpen. Ahora sí, ¿se escucha? Disculpen, no me había dado cuenta. Sí, profe, se escucha ¿Sí? bien. Ya, ahora. Vale. Muy bien. Indicaciones. Como lo habíamos visto, ¿cierto? En la clase anterior, ya en la cátedra, estábamos viendo el tema de los gráficos, ¿cierto? Por si es que hay alguien que no estuvo conectado durante la cátedra, le vuelvo a contar. En primer lugar, van a estar las clases subidas en lo posible hoy, o por lo menos la grabación de la cátedra, ya para que las revisen. Hay una tarea, ya ahí la pueden visualizar, ¿cierto? Se pueden informar en qué consistió. Ya las personas que no tengan grupo tienen que avisarlo a través del grupo, ¿cierto? De WhatsApp y coordinarse. Ya necesito que cualquier tarea que se mande de personas que no estuvieron en grupos en la mañana, se puedan armar una especie de grupo, 2, 3, 4 personas, y me puedan mandar conjuntamente la tarea por correo, ¿ya? Yo no voy a recibir ninguna tarea individual, les aviso desde ya, ¿ya? Lo quiero dejar súper en claro, ¿ya? O sea, el que le hizo, independiente de que todos obviamente le hicieron de forma individual, no quiero que mi correo llegue de tareas de una persona, ¿ya? Quiero que se pongan de acuerdo y los manden de forma grupal, ¿ya? Profesor, ¿Sí? y si un grupo ya hecho donde 4 integrantes estuvieron en la clase, hicieron todo y se puede unir un integrante que no hizo, lo avisamos en el envío. Ni un problema, me avisa y yo lo registro acá, ni un problema. Ya. De hecho, Pablo creo que tuvo ese detalle, que me avisó que no iba a poder, ¿cómo se llama?, conectarse, entonces dijo que tenía afinidad con Javiera, creo, y lo sumaron. Así que sí, ni un problema. Si me avisan, ¿Pablo cero Testa? problema. Oh, Sí, sí. ah, Se sí, generaron también es ahí pana. Sí, no, Pablo está todas las clases, así que yo entiendo su situación. Si me contó que se le cortó la luz, que tuvo problemas, así que está bien. ¿Ya? Eso, ya dejarlo bien en claro. Ahora, para la clase de, ¿cómo se llama? Para el taller, perdón, de este momento, voy a dejar algunas cosas bien en claro. Algunos tips. Número uno, si estaban trabajando en Excel, que es lo más seguro y lo tienen todavía abierto, les recomiendo que guarden el archivo y cierren el programa, ¿ya? Esto porque algunos computadores, no creo que sea el caso ya, pero por si acaso, algunos computadores al tener muchos programas abiertos, bueno, se tienden a saturar, ¿cierto? Entonces, como vamos a trabajar con SPSS, que es un programa un poco más pesado, quizá les pueda traer algún problema, se pueda pegar el computador, etc. La idea es que eso no pase, ¿ya? Entonces, primera sugerencia, guarden su documento de Excel, ¿ya? Y cierren el programa. Segunda sugerencia, si ustedes, hoy día el taller va a ser un poco más teórico, ¿ya? Van a tener que poner harta atención. Es recomendable, ya, pero no es obligación, que a lo mejor tengan abierto el programa SPSS. ¿Para qué? Para que a medida que yo voy explicando, ustedes vayan revisando inmediatamente las funciones. Ya vayan ustedes como jugando, ¿cierto? Explico algo, intentan hacerlo ustedes y así van a poder aprender mucho más rápido o mucho más fácil el uso del programa. Así que es un excelente tip y es una muy buena recomendación, ya para que la tengan ahí presente. Ya, así que vamos a ir al programa. Aprovechen en estos segundos de hacer eso, ¿cierto? De cerrar el programa, etcétera. Un cachito. No me demoro nada.
Ya, ahora sí. Ya. Voy abriendo mientras lo que es el programa SPSS. Ya les voy a mostrar lo que es la interfase para que lo conozcan. Uy, estoy con un problema acá en... Un poco chiquillos. A ver. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí. El problema es que justo como estaba renderizando el video, se estaba poniendo un poquito lento. Así que estoy aprovechando de liberar un poco de espacio. Ya, bacán. Ahí sí. Ya. Pueden ver el programa, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, sí. Ya, bacán. Ya, les cuento, el programa que están viendo en estos momentos es el IBM SPSS, ¿ya? O también conocido como uno de los programas más utilizados en la parte estadística, ¿ya? Existen muchos programas referentes a estadística. Pueden encontrar SPSS, está el Stata, está el R, ¿cómo se llama? Hay uno que ha tomado harta popularidad últimamente, se me está yendo. Incluso Excel también tiene algunas funciones de estadística, ¿ya? No es un, ustedes saben que Excel no es un programa estadístico como tal, ¿ya? No está especializado en ello, pero también tiene varias funciones que se pueden usar al respecto, ¿ya? Ahora, yo les voy a enseñar SPSS porque en el fondo es la base de todo programa. O sea, si ustedes aprenden a usar SPSS, utilizar un programa como el Stata, el R, el Minitab, ¿cierto? No va a ser lo mismo. Hasta Excel va a ser exactamente lo mismo. Ustedes se van a dar cuenta que es la misma lógica en todos lados, ¿ya? Cambian algunas palabritas, ¿cierto? Pero es la misma lógica en todos lados, ¿ya? Así que por eso les voy a enseñar lo que es el uso del programa. Hoy nos vamos a enfocar en ver solamente lo que es el ingreso de variables, ¿ya? Ingresar variables, nada más. No vamos a hacer ningún cálculo, ¿ya? Así que tomen atención, ¿ya? Tomen mucha atención. Bueno, primero que todo, la interfase del SPSS es bien sencilla. Si se dan cuenta, es muy parecido a una tabla Excel, ¿cierto? Que tiene celdas, ¿cierto? O pequeños recuadros ordenados por filas, ¿cierto? O sea, perdón, por columnas y por filas, ¿cierto? Eso es transversal, ¿cierto? Si se dan cuenta, las filas están ordenadas por números. Vamos a ver acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia abajo. Y hacia arriba, lo que son las columnas están con la palabra bar, ¿ya? Con la palabra var nos referimos a las variables utilizadas, ¿ya? Es decir, cada una de estas representa una variable, ¿ya? Puede ser sexo, puede ser el nombre, puede ser el peso, la estatura, la talla, temperatura, cualquier variable que ustedes consideren. Una pregunta, ¿cierto? O sea, una pregunta que se responde con sí o no, también es una variable. Eh, Prácticamente cualquier cosa que nosotros podamos registrar, ya va a ser una variable. Por lo tanto, lo que nos permite ordenar acá es, los números vendrían siendo los individuos, ¿cierto? Las personas, por así decirlo, persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, hacia abajo, y las variables van a ser las características de estas personas. O sea, persona 1, nombre, persona 1, edad, persona 1, peso, persona 1, talla, ¿cierto? Los vamos a ir escribiendo hacia el lado. Ya, esto como base, ¿ya? Así funciona lo que es la planilla. La planilla tiene dos archivos en el fondo, o tiene dos visiones. La primera es la vista de datos, ¿ya? Aquí ustedes van a ver lo que son los datos que se ingresan, ¿ya? Y la segunda, ya se van a dar cuenta que esto cambia, es la vista de variables. O sea, ustedes aquí van a crear cada variable. O sea, si ustedes tienen que crear la variable peso, van a tener que configurar todas esas variables para que cumpla ciertas reglas, ¿ya? Que van a ser obviamente aplicadas aquí, ¿ya? No sé si hasta ahí se entiende. Creo que esto quede como bien claro, el tema de la estructura. ¿Se entiende más o menos? Es parecido al Excel. Muy, muy parecido al Excel. ¿Ya? Se dieron cuenta. ¿Sí?
No sé si se entiende esta idea, ¿cierto? O sea, ordenamos individuos, personas hacia abajo y cruzadamente ponemos variables. No sé si se entiende. Quizás las palabras son medias complicadas, pero no es tan así. ¿Ya? ¿Se entiende, chillos? Sí, profe, entiende. Sí, ¿Sí? profe. Exactamente como dice la Kim. Se entiende, profe, pero falta el Está el ejemplo. ejemplo. Ya, Sí. perfecto. Sí. Sí, creo que eso es lo que falta. Muy bien. Ya. A ver, ¿cómo lo podríamos...? Ya, mire, vamos a hacer algo. Sé que no deberíamos, ya, porque la forma que tengo de explicarlo quizá les va a enredar más si se lo muestro así como todo de un golpe. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver un segundito a Excel, ya, les voy a explicar cómo va a quedar la información ordenada y después les voy a explicar cómo ingresar las variables. Yo creo que ahí van a entenderlo mejor, ¿ya? Vamos a hacer ahí un juego. ¿Ya? Así que voy a abrir Excel. Les voy a dar un ejemplo de cómo va a quedar la planilla al final. Y ahí ustedes yo creo que lo van a entender de mejor forma. Ya. Si se dan cuenta, ahora estoy compartiendo Excel, que es la misma estructura, ¿cierto? Acá dice números, y acá arriba letras, que en este caso son variables, ¿ya? Miren, vamos a crear diferentes variables y vamos a ingresar a personas, ¿ya? Voy a crear la variable nombre, ¿ya? Vamos a crear la variable edad, vamos a crear la variable peso, estatura, nacionalidad. Y a lo mejor una pregunta, que podría ser, ¿te gustan los panqueques? Ya, voy a inventarlo. ¿Te gusta usar corbata? Ya. Esto es solamente un invento, ¿ya? No es más que eso. Voy a agrupar un poquito aquí para que se vean todos los títulos, ¿ya? Entonces, voy a rellenar, vamos a entender de que esta columna, ¿cierto? No existe, digamos. Ya en el SPSS esta columna no existe, ¿ya? Es el nombre de la variable, ¿ya? Así que la voy a configurar, así como... No la vamos a poner de un color, ¿cierto? Para que se entienda que esto es una pregunta, ¿ya? Ya, entonces, Benja, necesito que me ayudes. ¿Cuál es tu nombre completo? Benjamín, o sea, apellido, nombre y Benjamín apellido. Perdón. Guzmán, ¿cierto? Guzmán ¿Ya? ¿Apellido? ¿Morales? No, no me acuerdo bien. Morales, sí. Sí, Morales. Este está bien, perfecto. Vamos a acercar acá. Después tu edad, 19. 19. Tu peso, si se puede saber. 55. 55, ok. Estatura, 1,71. ya, vamos a ponerlo en centímetros. 1,71. Nacionalidad, Chileno. chileno, muy bien. Si chileno es bueno. ¿Te gustan los panqueques? Sí. Sí, ¿te gustan los panqueques? ¿Te gusta usar corbata? Sí, soy un hombre formal. Eres un hombre formal. Muy bien, excelente. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo que hicimos acá fue ingresar los datos de la primera persona, ¿ya? Que vendría siendo Benjamín, ¿cierto? O el individuo número uno. El individuo número uno es Benjamín, ¿ya? El ingreso de Benjamín es la persona, mientras que las variables son las preguntas que le hicimos a Benjamín, ¿cierto? Su nombre, su edad, su peso, su estatura, nacionalidad, si le gustan los panqueques y si le gusta usar corbata, ¿ya? Le voy a preguntar las características de otra persona. Kim, ayúdame. ¿Cuál es tu nombre completo? Kimberly, ¿Ya? Sanga, ¿Ya? Espinosa. ¿Espinosa? Va a sonar tonto que lo pregunte, ¿con Z o con S? Sí, sí, con Z. No, sí, no es tonto. No, es que he conocido 20. Espinosas con S, por eso te lo digo. ¿Tu edad? Sí, me lo han dicho. 20 años. ¿20 años? ¿Tu peso? Si se puede saber. 54. Muy bien. ¿Estatura? 1,60 m. 1,60 m, muy bien. ¿Nacionalidad? Chilena. Chilena, muy bien. Vamos a poner chilena, chilena. Ok. ¿Te gustan los panqueques? Sí. ¿Te gusta usar corbata? No. ¿Por qué no te gusta usar corbata? Qué raro. ¿Cómo? Me aprieta. Como que no va mucho al lugar la pregunta, pero se entiende. Ya, muy bien, Kim. Excelente. Ya, y uno más. Tommy, ayúdame un poco. ¿Eres Tomás? Ah, ¿se escucha ahí? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Tomás Rojas Suazo. Suazo con Z, ¿sí? Sí, Ya, muy bien. ¿Tu edad es? 19. 19. ¿Peso? No tengo idea. Un aproximado.
Tíralo. Eh, uh. Póngale. No, ni para ti ni para mí, 65. Ya, ok, está bien. Estatura, La última vez fue 1,82, creo. 1,82. Muy bien. Ya, nacionalidad, Chileno. chileno. ¿Te gustan los panqueques? Sí. Sí. ¿Te gusta usar corbata? Sí, Sí, ya. Muy bien. Perfecto. para elevar la facha. Exactamente. Muy bien. Excelente, Tomás. Estamos. Bueno, la idea del SPSS es que nos va a quedar algo parecido a esto, ¿ya? Parecido, ¿ya? Ese es como el juego. Cuando ustedes necesiten recopilar datos, ¿cierto? Porque acá estamos en estadística descriptiva, ustedes tienen que recopilar y ordenar datos o ordenar preguntas. Esto mismo se va a ver reflejado, este simple ejemplo, se va a ver reflejado cuando ustedes tengan que hacer una encuesta. ¿Ya? Cuando ustedes tengan que hacer una encuesta, la recopilación de datos se va a ordenar más o menos de esta forma. ¿Ya? Toda pregunta que ustedes realicen al paciente, toda pregunta que ustedes necesiten caracterizar del paciente, va a ser a través de un formato no muy diferente a este. ¿Ya? No muy diferente. O sea, esta es como la planilla en bruto, por decirlo. Estos son como los datos en bruto. ¿Ya? La idea es que nosotros lleguemos a configurar correctamente algo como esto. ¿Ya? No sé si ahí con el ejemplo se entiende más o menos como a lo que hay que llegar. ¿Sí? No te dejar Sí, de... profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Perfecto. Sí, son todos muy altos, dicen por ahí. Parece que sí. Muy bien, ¿ya? Bueno, esa es como la idea en bruto, ¿cierto? Como la idea en bruto, ¿ya? La idea es que en el SPSS podamos hacer algo parecido, ¿ya? O eso hay que llegar, dicho. ¿Ya? Así que vamos a volver al programa, ¿ya? Si se dan cuenta, lo que nosotros dijimos recién, los datos de Kimberly, ¿cierto? De Benjamín y de Tomás, van a quedar ordenados igual, acá. No va a estar la pregunta del inicio, porque esa pregunta va a ser equivalente a cuál va a ser la variable que va a estar acá y que va a estar configurada, ¿cierto? Según las necesidades de la estadística, ¿ya? Así que para que lo tengan en claro. ¿De qué más se compone el SPSS? Bueno, tiene una barra de herramientas arriba, ¿ya? Esta vamos a usar algunos elementos, solamente este, ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, que esto ya es propio de cada programa, ¿cierto? Algunas opciones del menú, ¿cierto? Estas vamos a ocupar algunas también, ya no vamos a ocupar todas, así que no se asusten, ya no es necesario saber tanto del programa, hay que usar unas cuantas y suficiente, ¿ya? Ahora, nos vamos a ir a la otra planilla, que se llama vista de variables. Ya. ¿Qué hace la vista de variables? Nosotros, por ejemplo, configuramos la variable nombre o la variable peso, ¿cierto? Pero lo hicimos al ojo, o sea, pusimos la pregunta y se acabó, y respondimos hacia abajo, ¿ya? Cuando uno trabaja con programas estadísticos hay que configurar cada detalle de esta variable, o sea, si se coloca en cantidades, si tiene algún tipo de, si se trabaja en decimales, ¿cierto? O incluso tiene que haber una configuración si es que algún dato se pierde, ¿ya? Esto ya pensando en programas grandes, ¿cierto? Porque cuando uno trabaja con 20 personas o 30 personas, uno rápidamente puede revisar la planilla y ver si hay algún error. Pero cuando uno trabaja con una encuesta de 1000 personas, 2000, es complicado. La idea es que el programa les ayude en ese aspecto, ¿ya? Así que vamos a configurar las variables que nosotros colocamos en el Excel, ¿ya? Las vamos a configurar y lo ideal es que aquí vean los ejemplos, ¿ya? En primer lugar, tenemos la columna nombre, ¿ya? Que eso se refiere al nombre de la variable, ¿ya? Esto va a sonar un poquito redundante, pero la variable nombre, ¿cierto? Mi primera variable va a ser nombre, ¿ya? Claro, porque estamos preguntando por el nombre de la persona, ¿ya? Así que vamos a colocar nombre, ¿ya? Y si se dan cuenta, se va a desplegar todo este menú hacia el lado, ¿cierto? Que van a empezar a aparecer varios detallitos. Cuando ustedes coloquen la parte nombre, ya se van a dar cuenta de que ustedes no pueden colocar espacios, ¿ya? Si ustedes colocan espacios, les va a tirar un error. Por ejemplo, la pregunta que venía después fue la edad, ¿cierto? Entonces, si ponemos edad, maravilloso, va a aparecer la edad. Si nosotros colocamos edad de la persona, error, ¿ya? El nombre de variable contiene un carácter no permitido, ¿ya? Por lo tanto, acá en los nombres hay que trabajar con nombres cortos sin espacio, ¿cierto? O en lo posible podemos a lo mejor hacer acrónimos, juntarlo, pero lo importante es que se le dé un nombre a esa variable, ¿ya? Eso es solamente el nombre.
ya nosotros podríamos ingresar todos los demás, ¿cierto? Teníamos el nombre, teníamos la edad, teníamos el peso, estatura, ¿qué más teníamos? La nacionalidad, Las preguntas. las preguntas, ¿te gustan los panqueques, cierto? Ya, vamos a poner panqueques porque no podemos poner todo completo, ¿cierto? Corbata. Y voy a agregar una más, solamente para explicar, voy a agregar dos más, para explicar dos ejemplos. El primero va a ser el estado civil y el segundo va a ser nivel educacional, ¿ya? Si se dan cuenta, no ocupé espacios, o sea, no ocupé espacios, solamente hice sigla, que se entendiera, ¿ya? Suficiente. Vamos a configurar cada una de estas, ¿ya? Si ustedes tienen el programa abierto, les recomiendo que apenas yo explique la primera, empiecen a ensayar ustedes, ¿ya? Les va a parecer interesante. Bueno, vamos a configurar cada una. Tenemos el nombre de la variable, que se llama nombre. Luego tenemos donde dice tipo, ¿ya? Ustedes cuando vayan a tipo, se van a ir aquí, donde están los tres puntitos. Y se les va a desplegar un menú, ¿ya? Un menú. Este menú, si se dan cuenta, nos permite configurar qué tipo de variable es, ¿ya? Si ustedes lo ven a la rápida, no van a entender mucho, ¿cierto? Porque aquí trabajamos coma, puntos, notación científica, fecha, dólar, etc. Pero hay dos variables que ustedes tienen que manejar al revés y al derecho, que son cuando ustedes van a utilizar variables numéricas y cuando van a utilizar cadena, ¿ya? ¿A alguien se le hace una idea de qué puede significar esto? Porque lo hemos visto nosotros en clase. Numérico, cadena, tipo de variable. Cadena es cualitativa. Exactamente, Cristian. Muy bien. Exactamente. Nosotros al comienzo del ramo, en los materiales vimos, ¿cierto? Cuando hablamos de variables cualitativas y cuantitativas, ¿ya? Efectivamente, las cuantitativas son aquellas variables que son numéricas, ¿cierto? Y las cualitativas, de cualidad, ¿cierto? De características, van a ser las que van a ir marcadas aquí en cadena, ¿ya? Ustedes tienen que aprender a identificar cuál es cuál, ¿ya? Ahora yo les pregunto, en el caso de la variable nombre, ¿es numérico o cuantitativo o es cadena o cualitativa? Es cualitativo, po, ¿no? ¿Ya? ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, dice Rosita. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí la Rixi dijo cualitativa. Tomás dijo, no, que fue, Cristian dijo que también era cualitativa. ¿Ya? Vamos a hacer algo. ¿Ya? Vamos a hacer algo interesante. A ver, que no alcanzo, no me aparece el chat, no sé por qué. Así que vamos a hacer algo bien interesante acá. Ya nos dice cualitativo. Bueno, como ustedes ya saben, siempre busco preparar ahí una pregunta. Así que lo vamos a escribir. Ya lo vamos a escribir a la rápida, ¿cierto? Entonces, nombre es una variable. Ponerle acá cuantitativa o cualitativa. Y entre paréntesis, para que no se confundan, les voy a poner numérico, cadena. ¿Ya? Entonces pues, lo vamos a guardar. Y la pregunta va para ustedes, ¿cierto? Les va a aparecer ahí mismo. Entonces, ustedes me pueden responder ahí. Si ustedes consideran que la variable nombre es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa. ¿Ya? Eso, aunque ustedes no lo crean, es pregunta de prueba. ¿Ya? Recuerden que al final del semestre van a tener una interrogación oral de 3 preguntas. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario que ustedes sepan diferenciar bien. ¿Ya? Cuándo es y cuándo es. ¿Ya? Así que para que lo tengan ahí en consideración y no que se transforme en una especie como de adivinanza. ¿Ya? Así que vamos a ir a ver cómo vamos con la encuesta. Vamos a esperar a que llegue al 80%, falta poquito. Terminen de votar. Ya, vamos a esperar a que llegue a 1 minuto.
Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a compartir los resultados. Efectivamente, el 90% del curso está en lo correcto. El caso de la variable nombre es de carácter cualitativo o cadena para fines del programa. Ya, los 3 que respondieron que era numérico, ya les recomiendo de que revisen un poco el material ya de clase, los materiales anteriores, porque manejar estos conceptos son preguntas de prueba, ya, son preguntas que voy a hacer al final del semestre cuando tengan la prueba final, ya. Si ustedes no saben diferenciar esos conceptos, ya todo lo que venga para adelante está malo, les aviso, todo. Así que tienen que tener mucha claridad con este tipo de conceptos, ¿ya? Así que, sí, ¿ya? Ustedes van a tomar tipo de variable, en el caso de nombre, van a seleccionar numérica, o sea, perdón, cadena, ¿ya? Y no van a hacer nada más, ¿ya? Hay otros tipos que se pueden trabajar, ¿cierto? Notación científica, fecha, dólar, pero eso yo les recomiendo que lo dejen para otra ocasión cuando tengan que trabajar un SPSS mucho más avanzado. Ya aparte uno, ni siquiera yo sé ocupar todos, sé ocupar notación científica y fecha, pero hasta por ahí, así que no es necesario. Se puede trabajar incluso una moneda propia. Podríamos cambiar acá formato CDP y trabajar con pesos chilenos, pero bueno, eso ya es darle un poquito más de redundancia, ¿ya? Así que vamos a trabajar con cadena. Trabajamos con cadena, ¿cierto? Y cadena va a ser de carácter cualitativo, ¿ya? Anchura es en la siguiente columna. En anchura va a pasar lo siguiente. Ustedes van a poder determinar cuántos caracteres tiene que tener la palabra, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Benjamín, ¿cuántos caracteres tiene la palabra Benjamín? 8. 3, 5, 7. 7, 8, ¿ya? 8. 8. 8. Lo he sabido Exactamente. toda mi vida y me fui el que más se demoró. Está bien, no hay problema. 8. Si nosotros configuramos acá 8, significa que este es el máximo de caracteres que nosotros podemos incluir. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos escribir un nombre más largo o quisiéramos poner el apellido de Benjamín, el programa no nos va a dejar. ¿Ya? Solamente vamos a poder escribir Benjamín y después nada más. ¿Ya? Eso es lo máximo. Por lo tanto, la anchura nos permite delimitar eso. ¿Ya? Nosotros podemos agrandar esto y poner una anchura mucho más grande, ¿cierto? Para colocar los apellidos de Benjamín en este caso. ¿Ya? Entonces le voy a poner 30, así como al ojo. ¿Ya? Ahora, uno de ustedes podría preguntarse, pero profe, ¿y para qué nos sirve el tema de la anchura si mejor es llegar a ingresar datos? Ah, muy fácil. Resulta que cuando nosotros trabajamos con ingreso de datos, ¿cierto? Y uno ingresa poquitos datos, da lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo cuánto nosotros ingresemos. Pero cuando nosotros trabajamos 1000, 2000 datos, ¿cierto? 2000 individuos, el archivo se vuelve más pesado. Por lo tanto, a tener estas restricciones, si tienen un uso, es que podamos trabajar con un archivo mucho más liviano, ¿ya? Así que sí nos sirve, ¿ya? Nos sirve delimitar la anchura. Cuando nosotros, por ejemplo, necesitemos evitar errores, ¿ya? ¿Cómo se llama? En ciertas variables, la anchura nos permite delimitar ese error, ¿ya? Imaginemos que a lo mejor solo preguntamos el nombre, ¿ya? El nombre sin el, ¿cómo se llama? Sin el apellido, nada más que eso. Nosotros podríamos entender de que en promedio un nombre debe tener 10 caracteres, ¿cierto? O 12 caracteres, o 14. Entonces, si nosotros delimitamos a 14, vamos a hacer que la persona pueda ingresar el nombre y solamente el nombre, ¿ya? A lo mejor es la información que necesitamos, solamente el nombre, porque después viene otra columna que pregunta los apellidos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí anchura nos ayuda a delimitar, a poner límites a la encuesta, ¿ya? También podríamos usarlo con otro ejemplo, o sea, la edad, por ejemplo, podríamos ponerle una anchura de 3, ¿ya? O de 2, para entender de que la encuesta la responden solamente hasta personas con 2 caracteres, o sea, para que cuando escriban el número no puedan escribir tengo 999 años, por ejemplo, tengo 99, caso súper raro, o tengo 16, tengo 18, tengo 20, pero que no se les pueda saltar un número, que no puedan, en vez de poner 20, que no se les pase a 200, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué edad tiene? 200, ¿no? Entonces, la anchura nos permite limitar, ¿ya? Limitar la encuesta y así que no tengamos errores o información errónea, ¿ya? No sé si se entiende hasta ahí, chiquillos. Así que queda claro más o menos cuál es la función que cumple. Sí, profe. Sí, profe. Claro. ¿Sí? Ya. Muy
bien. Luego tenemos decimales, ¿ya? En el caso de los decimales, ¿cómo se llama? Para esta variable, como estamos trabajando con datos cualitativos, ¿cierto? No es necesario, ¿cierto? No hay nombres con decimales, así que esto queda en 0. Después viene la variable etiqueta. En etiqueta ustedes van a ingresar la pregunta que le van a hacer a la persona, ¿ya? O la información que ustedes les requieran. Generalmente se trabaja en formato de pregunta, por lo tanto, en el caso de aquí, va a ser ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? Lo mismo podemos hacer hacia abajo, ¿cierto? ¿Cuál es tu edad? Indica tu peso, o cuál es tu peso, ¿cierto? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? Etcétera, ¿ya? La idea de la etiqueta es ver cuál es la pregunta que se busca responder, ¿ya? Para términos estadísticos. Luego viene la columna valores, ¿ya? Esta la vamos a usar en un ejemplo más adelante, para que sepan cuándo utilizarla, ¿ya? En este caso no se puede utilizar, ¿ya? Así que no se asusten, ya lo vamos a explicar. En el caso de perdidos, ya yo les recomiendo trabajar con que no hay valores perdidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con datos pequeños, ¿ya? O sea, vamos a trabajar con 20 individuos, 30 individuos, pero no más allá de eso. Cuando ya trabajamos con 100, 200, ¿no? Incluso iría más, cuando trabajamos sobre 500 ya tendríamos que entrar a hacer algún tipo de modificación, valores discretos o generar algún tipo de rango, ¿ya? Pero eso ya es mucho más de la especialidad, así que no, yo recomiendo que mejor vayan, no hay valores perdidos, ¿ya? En ningún caso. Luego tenemos las columnas, ¿ya? Las columnas no es más que regular el ancho de la columna, ¿ya? Que vendría siendo esto. De hecho, mire, dense cuenta, vamos a ampliar esto, el rango, y el número cambió, ¿cierto? Es 22. Lo vamos a achicar. El número 6 cambió de nuevo, ¿ya? Así que es irrelevante. Yo diría que es irrelevante. Eso uno lo puede hacer, ¿cierto? Moviendo el ancho de la columna y les va a quedar algo, ¿ya? Muy bien. La alineación va a ser la alineación del texto. Si el texto quieren que aparezca hacia la mano izquierda, ¿cierto? Como en el Word, lo mismo, a mano derecha, o simplemente centrado, ¿ya? Nada más. Y finalmente, digo finalmente porque esta que dice rol tienen que dejarla tal para cual en entrada, viene la medida, ¿ya? Aquí les va a aparecer algo bien interesante. Sale en medidas nominales y ordinales. ¿Recuerdan dónde vieron eso? Primeras clases. ¿Se acuerdan? Sí, profe, algo. ¿Algo? Ya. Muy bien. Si se acuerdan algo, les voy a refrescar un poquito la memoria. A ver. De hecho, esta es la parte donde todo empieza a conectar. Todo lo que hemos visto a lo largo de lo que va del semestre, por así decirlo, va a tener mucho sentido porque todo va a aparecer acá. Absolutamente todo. Así que si no han estudiado, aquí se van a perder, ¿ya? Pero si han El estudiado, plot twist. El plot twist. ¿qué cosa? ¿Plot twist? Es el plot twist. ¿Cómo? No entiendo el término. ¿No has cachado lo que significa plot twist? No, te mentiría. La verdad te mentiría. ¿Qué Es es? como cuando en las películas, ¿cachai? Recién ahí cuando va todo encajando al final. Ah, ya. Cuando todo empieza, cuando tú comienzas entendiendo cosas que la entiendes, pero no sabías que tenían un orden y al final te das cuenta que todo está conectado. Algo así. Sí, algo así. Es como cuando empiezas a ver películas de Pixar y después te das cuenta de que hay un universo dentro de Pixar y lo mismo. Sí. Y está todo, y todo tiene conexión y el abuelito de App tiene conexión con, ya. Es más o menos eso. ¿Me estás diciendo de que existe un universo detrás de Pixar? Ah, no, sí, existe. Hay una teoría, búsquenla. Ya, por si es que no lo sabían. Todas las películas están conectadas en un mundo post-apocalíptico. Ya, así que es heavy. Hay todo un desarrollo y una historia conectada. Si no me creen, dense cuenta que Toy Story, las baterías que salen, que usa Buzz Lightyear, son de una empresa que también aparece en Wall-E. Así que, para que lo busquen. Está todo conectado. ¿Ya? Así que todo tiene una relación un tanto misteriosa. Y hay una tesis de eso, por si acaso, para que la puedan buscar igual. ¿Ya? Ya, es lo mismo. Sí. Yo sé que hay asombro, pero es que es verdad, existe una tesis, aunque ustedes no lo crean, existe una tesis que comprueba, una tesis universitaria que comprueba la conexión entre todas las películas. Búsquela. ¿Ya? Vine a aprender SPSS y terminé perturbado. Me dicen que la sirenita es prima de Hércules. Eso no lo sabía. Voy a buscarlo.
A esto le falta loquendo. Ya no me acuerdo del acento de loquendo, pero bueno. Jajaja, TX. Ya no me acuerdo muy bien. ¿No que plot twist es cuando todo da una vuelta inesperada? Sí, porque se le puede dar esas dos, ¿cómo se llama? Esos dos significados. Generalmente es así como dice la Gretchen. ¿Ya? Plot twist. Pero, por ejemplo, el plot twist puede ser clasificado, por ejemplo, en el Fight Club, los que vieron el Club de la Pelea. Ya te entiendo. ¿Ya? Eso es un plot twist, porque tú no cachabas que, pucha, es que los que no vieron el Club de la Pelea, Claro, hay un los vayas a personaje. spoilear. Es el problema. Lo vas a Sí, spoilear no, si le dices que ya te entendí. ya, Vale, eso. ya. Bueno, si no han visto el Club de la Pelea, por favor, véanla. Es lo único que puedo decir. Yo sé que Benjamín está de acuerdo conmigo. Por favor. Sí, es una obra de arte. Es una obra de arte, sí, definitivamente. Rapunzel salió en Frozen. Puede ser. Perfectamente, sí. Está todo conectado, ya, lo mismo. Como les digo, el universo de Pixar está conectado, SPSS con lo que han visto a lo largo del semestre está todo conectado. Así que sí, van a tener que hacer esa conexión. Si ustedes lo anterior no lo entendieron bien, van a tener que repasar un poquito. ¿Ya? Por lo menos manejar los conceptos. ¿Ya? Pero todo va de la mano. ¿Ya? Vamos a mostrar una sola cosita para que se puedan conectar en caso de que se hayan perdido un poco. Al principio del ramo les pasamos algunos conceptos, ¿ya? Lo ideal es que manejen este lenguaje. Ya es un lenguaje bastante sencillo. Diferenciar entre cuando hablamos de estadística y cuando hablamos de estadísticas. Ya no es algo que tengan que memorizar, sino algo que tengan que entender. ¿Ya? Aquí, como siempre lo he dicho, la idea del ramo no es que memoricen, es que entiendan lo que están haciendo. ¿Ya? Y ojalá, obviamente, manejar los conceptos, los términos. Ya, población, universo, ¿cierto? Y llegamos hasta aquí, los tipos de variables. ¿Ya? Hablamos de que existen tipos de variables que ustedes las pueden clasificar. ¿Cierto? Hablamos de las variables cualitativas, como lo vimos en el ejemplo recién, ¿cierto? Que toman el mismo nombre, pero cambia un poco, ¿cierto? Categóricas, cualitativas, y aquí en el programa se les llama cadena, ¿ya? Cambia el nombre, pero es lo mismo, ¿ya? Tienen que revisar este material para que vean cuándo utilizar cuál, ¿cierto? Aquí hay algunos ejemplos, cuando se habla de nombres, cuando se habla del sexo de la persona, ¿cierto? Porque son preguntas dicotómicas, o sea, es una opción o es la otra, hombre, mujer, ¿cierto? Preguntas como ¿tienes hijos? ¿Cierto? Uno contesta sí, no, estado civil, también lo mismo, y así sucesivamente. Y las cuantitativas son aquellas que se transforman directamente en números, ¿cierto? Como la edad, el peso, la estatura, temperatura, etc. Ya, ustedes ahí van a revisar tranquilamente, pero en algún momento aparecen los niveles de medición, ¿ya? Los niveles de medición pueden ser clasificados de dos formas. Las cualitativas tienen las ordinales o nominales, y las cuantitativas tienen las ordinales, nominales o de escala. Ahora, yo les voy a mostrar algo. Cambiémonos de programa. Y si se dieron cuenta, bueno, aquí están las nominales, las ordinales, y si nos vamos a una numérica, aquí están las nominales, ordinales o escalas. O sea, lo que están viendo acá en el programa, yo ya se los dije hace un mes y medio atrás, ¿ya? Por si acaso. Por lo tanto, tienen que aprender a diferenciar, a reconocer cuándo utilizar cada una de estas. ¿Ya? Ahí es la conexión. O sea, lo que aparece en el programa yo ya se los enseñé hace un año, no, hace un mes y medio atrás, aproximadamente, ¿ya? Para que le den una revisión ahí al material, ¿ya? Para que vean la conexión existente. Ya, chiquillos, no sé si recuerdan cuándo diferenciarla, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Del nombre, ¿cuál consideran ustedes que sería la adecuada? ¿Una ordinal o una nominal? Incluso el dibujito les da una pista. Una nominal, profe. Ya, nos dicen que una nominal. A ver. Antonia nos dice que es una nominal. Camila igual, ¿cierto? Gina también, ya. Creo que todos estamos más o menos de acuerdo en lo mismo. Y efectivamente es una nominal. Muy bien ahí, Rexy. Y los chicos que pusieron. Claro, van a ver la definición, ¿cierto? Nominal se entiende cuando la variable no cumple un orden. Ya no es importante la existencia de una jerarquía, ¿cierto? O sea, si hablamos de variables como el nombre, ¿cierto? Da lo mismo el orden de los nombres, ya para temas de que uno valga más que otro, todos son orden por igual, ¿cierto? O sea, uno los puede ordenar como uno quiera, ¿cierto? De la A a la Z, Z a la A, pero todos, por así decirlo, valen lo mismo, ¿ya? No así una ordinal se entiende de que la posición en la que sea ordenada vale más que la anterior, ¿ya?
la variable más común para este tipo de ejemplos, ¿cierto? De este ejemplo de cadena cualitativo, son los niveles de educación alcanzados. ¿Ya? O sea, se entiende exactamente. Ordinal es como niveles o no en los test. De hecho, se habla de nivel de la variable o nivel de medición, que a veces se me va el término. Sí. ¿Ya? En el caso de la ordinal, claro, el caso más común para las cualitativas vendría siendo el nivel educacional alcanzado. Cuando ustedes en una encuesta rellenan cuál es su nivel académico o educacional máximo alcanzado, les va a aparecer la encuesta, ¿cierto? Básica incompleta, básica completa, educación media incompleta, educación media completa, superior incompleta, superior completa, magíster, doctorado, ¿cierto? Ese es como el orden. Si se dan cuenta, existe un orden de importancia que va de menos a más, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, estaríamos hablando de una ordinal, ¿ya? Pero como estos nombres, ¿cierto? No importa, un nombre no vale más que otro, Kimberly no vale más que Benjamín, ni Benjamín que Tomás, ¿cierto? Entonces ocupamos nominales, ¿ya? Eso es lo que tienen que aprender a rellenar, ¿ya? Y que ese relleno esté correcto, ¿ya? Ese esté totalmente correcto al momento de trabajar con variables, ¿ya? Vamos a rellenar los siguientes, ¿ya? Para que ustedes comprendan un poco el funcionamiento. Vamos a ir con edad, ¿cierto? Tenemos edad, tenemos numérico, ¿cierto? En este caso, ¿sería numérico o sería cadena? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Numérico, profe. Numérico. Numérico, ¿cierto? Numérico. Muy bien, siempre afirmando, numérico, ¿no? Numérico, numérico, ¿ya? Muy bien. Excelente, ya tenemos numérico porque estamos trabajando con una variable cualitativa, ¿cierto? Estamos trabajando con cifras. Como estamos trabajando con cifras, ya la anchura la podemos arreglar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les Sí, ocurre? profe. Ya, perfecto. Sí, ¿qué es lo recomendable acá? Es que si sabemos que vamos a trabajar con edades, por ejemplo, hasta los 99 años, mejor le ponemos anchura 2, ¿ya? Para que nadie al discar, al escribir, se vaya a equivocar, ¿ya? O sea, alguien quiere poner que tiene 16 y se le va un 6, nos va a parecer que tiene 166 años. Ya, la idea es que eso no pase. Entonces, ¿cómo lo restringimos? A través de este filtro, por decirlo, que vendría siendo anchura. Decimales, ¿serán necesarios para una edad? No. No, perfecto. Muy bien, claro, aquí nadie cumple... Profe, se le corrió la anchura. Ah, ya. A ver. O quizá de... Ahí está, muy bien. Gracias. Entonces, no es necesario, ¿cierto? Nadie trabaja con edades decimales para hablar de nombres. O sea, perdón, de edad, ¿cierto? Ya. Muy bien. ¿Me deja ingresar? Sí. Ya. Vamos a ingresar la etiqueta, ¿cierto? Ahí ponemos cuál es tu edad, ¿cierto? Que es la pregunta que le estamos haciendo al encuestado en este caso. Valores, no vamos a colocar ninguno todavía, lo voy a explicar en otro ejemplo, ¿cierto? Tenemos perdidos, tampoco vamos a poner nada, las columnas son irrelevantes, la alineación, ¿cierto? Voy a poner centrado porque me gusta que todo esté centrado. Y la pregunta es aquí, ¿cuál deberíamos poner? ¿Qué creen ustedes? ¿Escala, ordinal, nominal? Ordinal. Ya nos dicen que ordinal, ya. ¿Qué dicen? A ver, Igual creo que ordinal, profe. ya nos dicen dos personas que ordinal. ¿Alguien Apoyo más? el ordinal, profe. ¿Qué cosa? Apoyo el ordinal. Apoyas el ordinal. Muy bien, ya. ¿Por qué creen ustedes? Si alguien me lo puede intentar explicar, sería genial. Inténtenlo. A ver. Ya, nos dicen por ahí porque sigue un orden. Ya, Francisca nos dice que sigue un orden. Ya, bien, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿escala también sigue un orden? ¿Por qué no podría ser escala? Eso quiero que me respondan. Ay, me pillo, profe. Esa lógica quiero que desarrollen, justamente. Justamente. ¿Por qué no podría ser escala?
Excelente, Francisca, excelente. Brillante, como decía mi profe de química. ¿Ya? Muy bien, porque en la escala se pueden usar decimales. ¿Ya? Cuando ustedes trabajen, ¿ya? Independiente que sean cualitativas o cuantitativas, cuando ustedes trabajen con cadena, ¿cierto? Que vendría siendo cualitativas, van a poder trabajar solamente con estas dos, pero cuando ustedes trabajen con cuantitativas, van a trabajar con estas tres. ¿Ya? Cuando ustedes trabajen con lo que es escala, estamos hablando de niveles de medición que tienen una parte fraccionaria o decimal, ¿ya? O sea que nosotros podemos dividir. En este caso, entre el peso, entre la talla, entre la temperatura, ¿cierto? Que nosotros podemos desglosarla, o sea, podríamos llevar el peso, ¿cierto? De kilos a gramos o kilogramos, ¿cierto? Lo podemos desglosar. La temperatura es lo mismo, podemos trabajarlo con decimales, podemos ver una temperatura de 36,4, ¿cierto? Podemos entrar a decimales. Salió grande el lápiz, no importa. El caso de los centímetros es lo mismo, podríamos hablar de centímetros y dividirlo en milímetros, ¿ya? Pero cuando trabajamos con edades, que son números enteros, no podemos hacer eso, ¿ya? No podemos hacer eso. Ahora, tampoco puede ser ordinal, ¿cierto? Porque, no, perdón. Bueno, me puedo confundir. No, tampoco tendría que ser ordinal, no podría. Entré en duda, entré en una duda existencial. A ver. Ya, me hicieron dudar, chiquillos. Ahora sí empecé a dudar. A ver. Ya, escala no puede ser porque no tiene ninguna división entre medio. No es, ¿cómo se llama? No es fraccionario, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de edades. ¿Las edades tienen un orden? Sí, en este caso sí. Entonces sí, está bien, es ordinal, no he dicho nada. Está súper bien. ¿Ya? Es que, profe, eso no dependería del tipo de encuesta. Mm, también, de hecho. Porque Por si para ejemplo, la si en una encuesta es encuesta relevante, eso, si para una encuesta es relevante las edades, ahí sería por orden, pues, pero si no es relevante, no importaría el orden. claro. Sí. Me dejaste con la duda, pero sí. De hecho, me hace bastante sentido lo que dice Rex. Bastante. Porque en el caso de la edad no tiene una importancia. Si nos vamos a este. No, tranquila, está bien, está bien. De hecho, el año pasado también me hice la misma pregunta, ahora que me acuerdo. ¿Verdad? Claro, la edad para la encuesta podría a lo mejor no ser relevante. ¿Ya? Y de hecho sí, no es relevante saber quién tiene, por ejemplo, 70 años, quién tiene 50. Ahora, si la encuesta lo pidiera, ¿cierto? A lo mejor nos importa, no sé, importa entregar, no sé, un beneficio, por ejemplo, por inventar algo, ya hablando de temas de gobierno y de IFES ampliados, nos importa o nos interesa saber quién tiene la edad más alta y en base a la edad más alta tomar cierta decisión. Sí, ahí yo creo que tomaría un rol de ordinal, ¿ya? Así que en este caso, claro, tendría que ser nominal, ¿ya? ¿Por qué nominal? Porque el orden no importa, ¿ya? O sea, existe un orden de números, pero para el registro interno está exactamente lo mismo, ¿cierto? El que tiene 12 no vale más que el que tiene 15, el que tiene 15 no vale más que el que tiene 20, ¿ya? Así que está bien, excelente ahí acotaciones, Rixi. ¿Ya? Vamos a probar con otro, ¿ya? Vamos a probar con peso, ¿ya? En el caso de peso, ya lo habíamos mencionado, es numérico, ¿cierto? Numérico, eso ya está bastante claro, estamos hablando de números. ¿Será necesario configurar la anchura? Pregunto yo. Yo creo que sí, porque nadie va a pesar, no sé, una tonelada. Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué anchura podríamos darle que sea, digamos, como lógica, ¿cierto? Que no nos altere los 3. resultados. 3, muy bien, ¿cierto? 3, excelente. Decimales, eso va a depender, ¿cierto? Va a depender, porque para términos prácticos, en realidad un decimal sí nos sirve acá, en el peso. O sea, podríamos ver 70,3, ¿cierto? Que el peso de una persona. Ya, así que sí le voy a poner decimal. ¿Ya? Podría ser el caso que a lo mejor no es relevante, ¿ya? Para la encuesta. Así que ahí tendríamos que configurarlo. ¿Cuál es tu peso? Muy bien. Valores no los vamos a asignar todavía, me los estoy guardando para más adelante. Perdidos, ¿cierto? No van a haber, no deberían por qué haber. Centrado, ¿cierto? Y ahora sí, ¿cuál tendría que ser la medida en este caso? ¿Cuál dicen ustedes? Escala.
Efectivamente, Escala. escala, ¿cierto? Porque trabajamos con decimales, ¿ya? Muy, muy bien. Si se dan cuenta, el ejercicio que viene acá abajo de estatura es básicamente lo mismo que peso, ¿cierto? O sea, podríamos también trabajarlo, entiéndase que se trabaja con centímetros en este caso, lo podemos especificar en la etiqueta. Vamos a trabajar por lo mismo con un decimal, ¿cierto? ¿Cuál es tu estatura? Uy, ¿qué pasó acá? Ahí sí. Entonces lo podemos especificar dentro de la pregunta. Ya lo vamos a especificar también acá. Los valores y los perdidos no los vamos a tocar. El centrado aquí y también con escala. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ahora vamos a tomar el siguiente ejemplo. Y este me interesa porque aquí vamos a trabajar con valores. Aquí se van a dar cuenta. ¿Ya? Nacionalidad. ¿Nacionalidad de qué tipo es? ¿Numérico o cadena? ¿Chiquillos? Cadena. ¿Cadena? Cadena. Ya. Deme un segundo. Cadena. Ya. Ahora sí. Efectivamente, cadena. Muy bien. Ya. La anchura la vamos a ampliar un poquito porque aquí hay que ingresar nacionalidades, ¿cierto? Ya le vamos a poner 15, así como al ojo. No creo que algún gentilicio sea más grande que eso. Los decimales no es necesario, ¿cierto? Y después está la pregunta de ¿cuál es tu nacionalidad? Ya, chicos. Aquí es donde aparece la función valores, ¿ya? Vamos a clicarla. Se los voy a explicar. Si yo hago una encuesta acá en Chile, ¿cuál es la nacionalidad más probable que nos aparezca? ¿Cuál creen ustedes? Es obvio. Chilena. Chilena, exacto. Chilena. Chilena, ya, muy bien. Va a resultar de que muchas veces al Excepto en momento... Antofagasta. Bueno, eso sí, también. Y también acá en Arica, ¿cierto? También hay, por supuesto, tenemos una formación bien tripartita, ¿cierto? Tenemos mucha influencia tanto de los países vecinos como lo es el Perú y como lo es Bolivia, ¿ya? Así que acá también pueden obviamente haber casos, ¿cierto? De Perú, de Bolivia, ¿ya? Pero lo más común va a ser que, como estamos en Chile, son chilenos, ¿ya? Así que sea lo común. Se entiende que cuando nosotros ingresamos datos, muchas veces las personas que rellenan estos datos van a escribir diferentes términos, ¿ya? Entonces, es probable que alguien escriba nacionalidad, chileno. Después va a venir otra persona, va a escribir nacionalidad chilena. Después va a venir otra persona a escribir nacionalidad Chile, ¿ya? Entonces, cuando nosotros necesitemos agrupar esos datos, los datos se nos van a perder, ¿ya? ¿Cierto? Porque queremos juntar a todas las personas que son chilenos y van a haber un chileno, chilena, Chile. Entonces no hay como un estándar, ¿cierto? Como que no todos nos pueden poner cosas diferentes. ¿Cómo podemos corregir eso? Con la función valores, ¿ya? Nosotros le vamos a asignar un valor, ¿ya? A la palabra. Por lo tanto, vamos a dar que el valor 0, ¿ya? Es el caso de nacionalidad chilena, ¿ya? Vamos a ponerlo con una arroba, para que sea más fácil de entender. Y lo vamos a agregar al menú, ¿ya? Luego le vamos a dar otro valor, ¿cierto? Vamos a dar que el valor 1 va a ser, en el caso, a ver, de Arica, la nacionalidad más común fuera de chileno, ¿cuál podría ser? Perú. ¿Ya? Perú, peruano, y le vamos a dar el valor 1, ¿ya? Luego sería boliviano, en este caso, ¿cierto? Sí, podría ser boliviano. Le vamos a dar el valor 2. Después 3 podría ser venezolano, ¿cierto? Tenemos ¿cómo se llama? Una cifra ¿cómo se llama? De compatriotas venezolanos que están por aquí muy, muy cerca, ¿cierto? Y que también hay en cantidad, ¿cierto? En nuestro país. ¿Alguna otra nacionalidad que se repita comúnmente?
Colombiano, profe. Ya, por supuesto. Tenemos personas de Colombia, muy bien. Y yo creo que ahí podemos dejarlo en las etiquetas más comunes, ¿cierto? Y vamos a poner quinto, ¿cierto? O 5 otras nacionalidades. Entonces nuestra encuesta va a tener este detalle, que nosotros podemos asignarle un número ¿cómo se llama? A la nacionalidad, y de esa forma podemos clasificar sin que los datos se pierdan, ¿ya? Vamos a poner aceptar. Por lo tanto, van a quedar nuestras etiquetas registradas. Perdidos, ninguno. Columnas, lo dejamos igual. Vamos a centrarlo, porque me gusta centradito. ¿Y qué medida utilizaríamos acá? ¿Ordinal o nominal? Nominal. Nominal, ¿cierto? Porque da igual, Es lo ¿cierto? mismo el orden. Exactamente. Muy bien. Ya, vamos a configurar las últimas. Ya, esto lo vamos a hacer más rapidito para que alcancemos a ver la planilla cómo va a quedar. Panqueques, ¿cierto? En este caso es una pregunta dicotómica. Es una pregunta de sí o no. ¿Cuál sería? ¿Numérico o cadena? Numérico. No. Bueno, numérico, ya. Cadena. No, en cadena. Ya. Es cadera. Sí. ¿La anchura importa? La verdad es que no. Ya, en este caso no. Y ahí se van a dar cuenta por qué. Tampoco hay decimales, ¿cierto? Porque estamos haciendo una pregunta dicotómica. ¿Te gustan los panqueques? ¿Cuáles son las posibilidades de respuesta? Sí, no. No hay más respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿te gustan los panqueques? Esa es la pregunta. Y aquí vamos a asignar valores, ¿ya? Por lo tanto, vamos a poner que la respuesta que 0 va a ser no, ¿cierto? O sea, no me gustan los panqueques. Y 1 va a ser que sí. ¿Ya? O sea, no hay más respuestas. No hay, no, a veces me gusta, no, es que de repente, depende de quién los haga, no. No vamos a poner ese tipo de... Es como, ¿te gustan sí o no? Se acabó la cuestión, ¿ya? Come, calla, ¿ya? Esa es la respuesta, ¿ya? Muy fácil. 0 no, valor 1 sí, ¿ya? Lo vamos a configurar. Y, bueno, para motivo de la encuesta solamente estamos preguntando una preferencia. Vamos a entender de que es nominal, ¿cierto? Porque solamente es una pregunta, ¿ya? En este caso, ¿ya? Solamente nos interesa saber. Si fuera ya algo más específico, bueno, podríamos quizá utilizar un ordinal, ¿ya? Y bueno, después tendríamos que configurar la de corbata, que si se dan cuenta no es diferente a la anterior, ¿cierto? ¿Te gusta usar corbata? Acá lo mismo, valor 0 va a ser no, valor 1 va a ser sí. ¿Ya? Y acá se mantiene todo ceteris paribus, ¿cierto? Todo se mantiene exactamente igual. ¿Ya? Vamos a hacer los últimos dos. Estado civil, ¿cierto? Como ustedes ya saben, estamos hablando de cadena, ¿cierto? Una variable cualitativa. La vamos a trabajar. Vamos a preguntar cuál es tu estado civil. Y vamos a asignar valores también. Ahora yo les pregunto, ¿qué valores creen que deberíamos asignar para un estado civil? ¿Cuál sería el primero? Soltero. Soltero, ¿cierto? Los solteros siempre primero, muy bien. Luego, ¿cuál podría ser? ¿El soltero que viene? Casado, muy bien. Después, Divorciado. ya Divorciado. sí, divorciado. Viudo. Y después vendría viudo, ¿cierto? Viudo. Viudo de verano, muy bien. Muy bien. ¿Existe alguno más? ¿Generalmente existe? Separado, ¿no? Claro, es como divorciado, claro. O sea, para fines de ley, por así decirlo, para fines de ley tengo entendido que existen solamente estos: soltero, casado, divorciado, viudo. En algunos casos y en algunas encuestas también toma relevancia si son convivientes, ¿ya? O sea, se entiende de que existe, ¿cómo se llama? Ahí dijo la Gretchen. ¿Qué cosa? Ahí dijo la Gretchen. En ¿Podría el- ser conviviente? Exactamente, sí. ¿Ya? Eso va a depender mucho de lo que se quiere buscar en la encuesta, ¿ya? Tengo entendido que para temas, digamos, de leyes, por así decirlo, de llama en concreto, no sé si se reconoce como tal, les mentiría,
¿ya? Pero hay encuestas que por supuesto ustedes las pueden configurar y si para la encuesta es relevante preguntar si son convivientes, por supuesto, ¿ya? Por supuesto, se puede agregar, ¿ya? Y se le puede, obviamente, puede estar ahí perfectamente entre soltero y casado, ¿cierto? O sea, soltero, casado, conviviente, después vendría casado, divorciado, viudo, ¿ya? Así que sí, excelente pregunta, acotación ahí, derecha, ¿ya? Pero bueno, para fines del ejemplo, voy a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta ahí. Perdidos, ¿cierto? Da lo mismo, acá centrado. Y aquí, ¿cuál tendríamos que seleccionar? Nominal. Nominal, ya. Muy bien, excelente. ¿Ya? En un caso hipotético, si la encuesta nos pidiera, a lo mejor, ¿saben qué? Necesitamos saber el orden de esto, ¿cierto? O se tiene que definir algún criterio de importancia, bueno, ya podría ser ordinal, ¿ya? Pero lo normal es que sea nominal, ¿ya? Aquí sí, generalmente la regla cambia mucho, ¿ya? En nivel educacional, porque es básicamente lo mismo que lo anterior, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cuál es tu nivel completo? Ya, voy a poner completo, para no hacer... ¿cuál es tu nivel educacional completo máximo alcanzado? Sé que va a quedar como media rara la pregunta, pero creo que se entiende, ¿ya? Acá solamente vamos a colocar valores completos, ya no vamos a hacer básica, incompleta, ni nada de eso. Entonces vamos a poner valor 0, ya va a ser nivel básico. Después vamos a seleccionar 1, nivel medio. Educación, enseñanza media, ¿cierto? Después va a ser 2, nivel superior, ¿cierto? Que se entiende que toma estudios de nivel superior. Después, ¿cuál vendría, chiquillos? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Grado? Posgrado, muy bien. Ustedes ahora en estos momentos están haciendo un pregrado, ¿cierto? ¿Y existe alguno más después de esto? ¿Los magíster? Ya, el posgrado es el magíster, ¿ya? Después tendría que ser, en el caso de, tendría que ser el doctorado. ¿Grado? Doctorado, exactamente. Sí. Para la compañera que me habló por el chat, ni un problema, no se preocupe, ¿ya? Por si acaso. Así que, vaya tranquila. Nivel, ¿cómo se llama? Voy a poner doctorado, no sé si está bien escrito, pero creo que se entiende, ¿ya? Eso. Y finalmente, aquí yo considero que para mi encuesta sí va a ser relevante saber cuál es el nivel, ¿cierto? Hay un menos a más, hay un orden, por lo tanto va a ir en ordinal, ¿ya? Voy a dejarlo en centrado. Bien, chiquillos, aquí ingresamos todas las variables, si se dieron cuenta, ¿ya? Vamos a volver a la columna de visita de datos y se dieron cuenta, aquí están todas ingresadas aquí arribita, ¿cierto? Nombre, edad, peso, estatura, nacionalidad, panqueques, corbata, estado civil, nivel educacional, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden ajustar a las columnas para que trabajen de forma más cómoda. Ya. Necesito, a ver, ¿quién me puede apoyar? Abril, no sé si tú me puedes apoyar. Vamos a rellenar tus datos. ¿Te parece? Ya. Necesito que vean cómo se ingresan, porque hay una pequeña variación. Tu nombre es Abril Enrique, ¿cierto? Enríquez Cuevas. Abril. Sí, no hay problema. Se ingresa la variable. Tu edad es 20. 20, muy bien. ¿Tu peso? 56. 56, muy bien. ¿Estatura? 1,63. 1,63, muy bien. Si se van dando cuenta, como está con decimales, aquí se está poniendo coma cero, ¿cierto? 56,0, 163 centímetros, coma cero. ¿Nacionalidad? Chilena. Chilena. Ya, aquí pasa algo interesante. Como estamos trabajando con valores, ya, ustedes pueden clicar al lado derecho y se va a desplegar el menú. Ya, entonces así evitan cualquier tipo de error. Chileno. ¿Te gustan los panqueques? Sí. Ya. ¿Te gusta usar corbata, Abril? No. No, ¿por qué a las mujeres no les gusta usar corbata? Nunca lo voy a entender. Ya, muy bien. ¿Estado civil, Abril? Soltera. Soltera. Muy bien, perfecto. ¿Nivel educacional máximo alcanzado? Sería el medio. Exactamente, porque en estos momentos estás cursando educación superior. ¿Ya? Sí. Muy bien. ¿Ya? Si se dieron cuenta, rellenar es bastante sencillo.
Cuando uno trabaja con encuestas, por ejemplo, en Google Forms, que eso me gustaría que lo viéramos más adelante porque quiero darle un vistazo, ustedes después pueden tomar archivos que sean compatibles con esto. Entonces ustedes como que toman la encuesta por Google Forms, descargan los archivos, los agregan al SPSS y los pueden trabajar igual. ¿Ya? No tienen ni siquiera que andar ingresándolos uno por uno ni nada. ¿Ya? Eso lo vamos a ver si lo podemos ver más adelante, porque yo todavía tengo mis dudas de cómo se hace bien, ¿ya? Pero de que se puede hacer, ¿ya? Una personita ¿Profe? más. ¿Sí? Yo le quería preguntar cómo hizo eso para que se le desplegara el menú en nacionalidad, porque lo estoy haciendo yo también y no me sale. Eso A mismo mí te también me iba a pasa lo mismo que la Rixi. Ya, muy bien. Tienen que hacerlo, pero tienen que ponerlo por el costadito. Hagan un doble clic en el costadito. Justo al costadito. 1, 2. 1, 2. Profe, Uno. creo que usted es el No único me que puede sale. hacerlo. Sí, No creo. parece porque me Creo que sale para tienen, escribir, no me sale como ese menú. tienen que apretar el signo, o sea, ese símbolo que sale A1, arribita, en el menú. A1. Porque a mí igual me pasaba eso y apreté eso. Y ahí me salió. A1, El que está en A1, el A1. menú, ¿A uno? arribita. Ah, A1, ya. Sí. ¿Dónde? Hay un detalle que no expliqué. Se me fue, disculpen. Lo que pasa es que aquí arribita ustedes pueden hacer la conversión de valores a etiquetas de valor. Entonces, si ustedes oprimen aquí, les va a aparecer en números. ¿Ya? ¿Ven? Aparecen en números. Pero si ustedes hacen el cambio, lo van a ver como texto. Buen punto. Sí. Si ustedes lo colocan de esta forma, les va a aparecer el menú para clicar. Pero si no, claro, un buen alcance. Ahora sí. ¿En dónde, profe? ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí en el menú sale para transponer los datos. Etiquetas de valor se llama. ¿Ya? Ustedes cambian Ya. aquí y van a poder... Ahora lo están viendo en valores, ¿cierto? O sea, ustedes asignaron el valor 1, por ejemplo, a nivel educacional y ustedes saben que eso era educación media, ¿cierto? Completa. Pero si ustedes van aquí arribita, a donde está 1A, ustedes van a intercambiarlo por la etiqueta de valor. Y les va a aparecer en texto, ¿cierto? Con un menú que ustedes pueden elegir. ¿Ya? ¿Qué? ¿Pudieron? Ahí sí, po. Sí, po. Yo no Perfecto. pude, profe. ¿Cómo? Inténtalo de nuevo. Ahí. Etiquetas de valor. Profe, hay que perdí en presionar y dónde. después poner 1A. Exactamente. Ya. Lo más probable es que, como es primera vez que usan el programa, les haya aparecido así, como se ve en la pantalla, ¿cierto? Nacionalidad les apareció un 0, lo más probable. O no tienen nada, ¿cierto? Pueden llegar a ingresar. Entonces, lo que pueden hacer es ir arribita, ¿cierto? Donde dice etiqueta de valor, y lo cambian. Y ahí el menú se les va a habilitar para que puedan desplegar un menú tranquilamente. Ay, hay comentarios por interno que de verdad me matan. Así. Esos. Diablos. ¿Ya? ¿Pudieron todos? ¿No? ¿Alguien no pudo? Si no pudieron, no tengan miedo en decirlo, chiquillos. Estamos para ayudar. Profe, yo no pude. ¿Kim, no podí? ¿En serio? Yo tampoco, profe. Ya, vamos a hacer algo. A ver, Kim, ¿puedes compartir un ratito tu pantalla? Vamos a revisar, ¿te parece? A lo mejor en una de esas, lo que a Ya, ti te pasa puede profe. hacer para todo. Vamos a ver. Te puedo decir al tiro lo que es. Ya, perfecto. ¿Escribiste la palabra chilena? ¿Tú la escribiste? ¿No? Sí, yo la escribí. ¡Ah! Ya. ¡Ahora Ahí me va. apareció! ¿Por qué ¿Solucionado? ahora me aparece? Es la ley de la vida. Mira, vuelvo a oprimir 1A. Dale. Ya, perdón. No, descuida. Me da risa porque la semana pasada creo que le pasó al Bastián. Profe, no puedo modificar los gráficos, que el Bastián está en el otro grupo. Y estuvo harto rato modificándolo. Y después cuando compartió pantalla se pudo, así de una. Así que fue muy chistoso. Ya, Muchas súper. gracias. No hay problema. ¿Alguien más tiene ese inconveniente? ¿No? ¿Sí? ¿No sienta con miedo? Comparta la pantalla, a lo mejor se arregla el tiro. También es una buena opción. Ya, perfecto. A ver, voy a ingresar los datos de alguien más. A ver quién puede ser. Alguien ahí era aparecer.
¿A quién nunca le pido nada? ¿A quién nunca molesto en ningún aspecto de la vida? Veamos. A la Damari, ya. Damari, ayúdame. Tú puedes ayudarme. Mencióname tus datos, ya, lo vamos a ingresar. ¿Te parece? Damari, ¿me escuchas? Por ahí. No sé si está con el chat a lo mejor, ¿no? Damari. Ya, perfecto. ¿Tienes micrófono? Como para que puedas hablar un poquito, que me sale más fácil, porque si no tengo que estar volviendo el chat a cada rato. Tengo mal el micro, ya. ¿Alguien que pueda traducir a Damari? Traductor, para que me vaya indicando todo. Damari, Yo le digo, profe. Ya, vamos Rixi. Ya, Damari, te voy a ir preguntando y tú me dices, ¿ya? Para que vayamos ingresando tus datos. Tu nombre es Damari, ¿cierto? Osandón. Osandón con 2 S. Muy bien. ¿Cuánto más? No aparece y no ha escrito nada. Ya. Álvarez. Muy bien. Álvarez. Ya, excelente. Vamos con la siguiente pregunta, Damari. ¿Cuál es tu edad? Ahí para que las vayas escribiendo. ¿Cuál es? 20. 20, muy bien. Ya. ¿Tu peso, Damari? ¿Cuánto es? Peso referencial, por supuesto. No se me complique 65. mucho. 65, ya. Luego sería tu estatura. 1,56. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nacionalidad, Damari? Aquí para que lo podamos rellenar. Chilena. Muy bien. Damari, ¿te gustan los panqueques, sí o no? Muy difícil la pregunta. Sí, dijo. Ya, perfecto. Damari, cuéntame, ¿te gusta usar corbata? ¿Sí o no? No. No, ¿por qué a las mujeres no les gusta usar corbata? Nunca he entendido eso. Detalle. Damari, ¿estás soltera? Lo pregunta en la encuesta, por si acaso. Sí, dijo que sí. Ya, muy bien, excelente. Y finalmente, tu nivel educacional máximo alcanzado, o completo en este caso. ¿Cuál sería? Cuarto medio. Cuarto medio. En este caso sería claro, nivel medio. ¿Ya? Excelente, Damari. Muy bien. ¿Ya? Chiquillos, la clase va a quedar hasta aquí. ¿Ya? Lo que necesito que aprendan es solamente ingresar variables. Si se dieron cuenta, hoy día vimos solamente eso. ¿Ya? Déjenme ver si se me olvidó algo. Puede pasar. Datos, herramientas, planilla, cálculo, variables, resultados. No. Sí, está bien. Ingreso, anchura, sin espacio, etiqueta de pregunta, uso de forma. Impecable. Sí. Todo lo que necesitamos aprender por hoy día, creo yo. ¿Ya? La clase. Ahora sí me cargo el chat. A la hora. Gracias a la traductora. Muy bien. Excelente. Gracias a Rixi, de hecho. Ahí ya. Muy bien. Dice Paula, si podemos colocar las variables para sacar un pantallazo. Sí, sí, ni un problema. Ya para que tengan una referencia. ¿Ya? Ningún problema. Ya, ahí está para que les pueda servir, ¿ya? Obviamente van a tener que buscar en algún momento muchas más variables que esta, ¿ya? Por ejemplo, para una prueba es muy posible, ¿ya? Yo les voy a dar toda la pauta de la prueba que a lo mejor les pida que usen el programa ese día, ¿ya? Le puede hacer una pregunta y ustedes me la demuestran, puede pasar, ¿ya? Lo mismo el Excel, ¿ya? Así que para que estén preparados, ¿ya? Siempre. Por lo tanto, es una prueba, claro, es una prueba oral, son 3 preguntas, pero eso no quita, digamos, que uno tenga que ejercitar y ejecutar, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí en consideración. Así que ensayen harto, ¿ya? El programa, se dieron cuenta, no es complejo. La materia que han visto hoy día, ¿cierto? O a la fecha del ramo se utiliza, ¿cierto? Se utiliza ¿cómo se llama? En el programa.
¿ya? O sea, todo lo que ustedes aprendan teóricamente ya lo ponen en práctica inmediatamente para que lo tengan en claro. Ya, algunas preguntas, muy buena pregunta que me hace la Paulita. ¿Cómo se guardan? Ya, muy bien. Qué bueno que me lo mencionaste porque se me estaba olvidando ese detalle. Ya, ustedes se van aquí, archivo, ya, van a oprimir guardar como, ya, y cuando opriman guardar como, se tienen que asegurar que en la parte de abajo diga guardar como SPSS Statistics, ya, es un archivo .zap, ya, le voy a escribir en el chat por si es que no lo alcanzan a visualizar, ya. Ustedes guardan Ahí los el LOL. archivos en .a, Ahí se ve el LOL. un top manco por acá, como siempre lo digo, que solo sabe jugar con Darius, con nadie más, sí. Así que sí. Ya, así que ustedes guarden el archivo, ¿cierto? Le colocan el nombre, ¿cierto? Sí, solo juego con Darius, sí. ¿En qué nivel estoy? En 5. Ya, sí, estoy en 5, pero soy muy malo, de verdad. Soy malísimo. No esperen maravillas de mí, ¿ya? Me dan risa las preguntas por interno, se agradecen siempre, ¿ya? Guarden el archivo en sus documentos, ¿cierto? En su carpeta, en su nube, donde guardan su información de la clase, con SPSS, con su nombre, para que no se les vaya a perder. Por ejemplo, si es el caso de Paulita Soto, ¿cierto? Lo guardan donde ustedes consideren convenientes, que no se les vaya a extraviar, ¿cierto? Si tienen alguna carpeta del ramo o algo por el estilo, lo guardan, pero siempre en tipo .zap. ¿Por qué en .zap? Porque en .zap ustedes pueden volver a trabajar los datos, ¿ya? Inmediatamente. Existen varios formatos para trabajar SPSS, ya este no es el único. De hecho, hay uno que quizá aparezca por acá, este que se llama delimitado por comas, es el CSV. Este es el archivo que se suele trabajar en Excel, ¿ya? Cuando ustedes descargan los datos de Google Forms, no sé si alguno ha hecho una encuesta alguna vez en Google Forms. En Y realidad ustedes todos hemos hecho una encuesta, profe, porque nos mandaron un trabajo para hacer eso. Así que Ya. todos hicimos una encuesta. Bacán. Cuando ustedes hicieron encuesta por Google Forms, lo más probable es que si descargaron los datos del Excel, se les haya descargado en ese formato, el delimitado por comas. Y cuando ustedes abren el Excel, les sale como esto mismo, ¿cierto? Pero un poquito quizá más desordenado. Pero les sale lo mismo, ¿ya? Es importante que lo sepan, porque tengo entendido que ustedes pueden abrir un archivo de Excel con este formato en SPSS. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Más detalles de la compatibilidad lo voy a explicar más adelante, porque quiero darle un ojo, ya, si es que alcanzo a averiguarlo bien, porque yo también todavía tengo algunas dudas así como del traspaso, ¿ya? Pero cuando las tenga claras, las explicamos, ¿ya? Eso, chiquillos, eso por hoy. No sé si queda alguna duda, consulta, amonestación, reclamo, ¿no? Querella, queja, ¿no? Alguna queja sindical, no sé, alguna cosa por el estilo. Profe, ¿Sí? que ¿Paulita? lo guardé y me salió una cuestión como unas letras ¿Ya? y le pongo cerrar nomás. Ah, ya entendí. Perfecto. Ya, buena acotación, Paulita. Lo que hiciste probablemente fue esto, ¿cierto? Que grabaste el archivo. Ya, no cierres nada, por si acaso. Voy a poner SPSS Paula, ¿cierto? Voy a guardar. Y les apareció esto, ¿cierto? ¿Esto fue Paula? Sí. No sale nada en la pantalla, pero lo voy a mandar a WhatsApp. No, mira, lo voy a compartir de nuevo. Lo van a ver al tiro. No es necesario. Mira, es esto que les apareció. ¿Cierto? Sí, eso. Ya, Eso. perfecto. A mí igual, profe. Ya, muy bien. Les cuento. Esto que apareció es la llamada hoja de resultados, ¿ya? La hoja de resultados almacena todo lo que ustedes van a trabajar. O sea, si ustedes guardan un documento, va a aparecer ahí. Si ustedes borran, no sé, por ejemplo, quieren hacer un cambio en las variables, que es una web más adelante, se los va a registrar. Va a dar como el computador les va a dar un aviso donde diga, esto se hizo, ¿ya? Y esto es un documento que ustedes también pueden guardar, ¿ya? Ahora no lo van a hacer, ¿ya? Ustedes van a cerrar y van a poner que no, ¿ya? Pero en otros casos sí conviene guardarlo. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar variables, ¿cierto? Van a tener que guardar las hojas de resultados. Es como, ahí tienen los datos, pero si los quieren imprimir, por así decirlo, ya, la hoja de impresión es esa hojita que les aparece ahí, ¿ya? Así que para que lo tengan claro. Ahora no lo van a guardar, ¿cierto? No es necesario. Lo único que importa es que el documento esté respaldado, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿alguna duda más? ¿Consulta? Sí, asistencia al tiro. Gracias por recordar. ¿Ya? La asistencia de la mañana no se preocupen porque yo registré a todas las personas que se
que se conectaron, así que yo después ¿Profe? tengo que ingresarlas. ¿Sí? ¿Sí, diga? Yo tenía dudas sobre la fecha de la prueba. Ya, la prueba va a ser en la semana de pruebas, y eso tendría que ser, bueno, no sé, estrictamente no existe como tengo entendido, una semana de evaluaciones finales, pero sí se considera para lo que es la primera semana de agosto, ¿ya? Yo les tengo que armar una pauta, de hecho esa pauta ya la tengo, pero le quiero hacer algunas modificaciones. Se las voy a mandar lo antes posible, ustedes van a tener que sacar hora conmigo, ¿ya? Para esa prueba, ¿ya? ¿Esta es la evaluación oral o no, profe? ¿O es otra? No, es evaluación oral, son 3 preguntas, ¿ya? Con esa ustedes trabajan lo que es el ramo, ¿ya? Así que... Qué dramático. Sí. Así que para que se preparen, para que estudien, más que estudiar, como les digo, entiendan, ya no cometan el error, yo siempre lo voy a decir, no cometan el error de memorizar, ya, de aprender las cosas de memoria. Si ustedes memorizan, van a quedar en blanco ese día, pero si ustedes entienden de lo que están hablando, no les va a pasar nada, de hecho les va a ir súper bien, ¿ya? No tengan miedo, en mis pruebas orales he tenido 7 perfectamente, así como he tenido unos. Me he preguntado qué es el promedio y no me han sabido responder a ese nivel, ¿ya? Así que he tenido de todo. ¿Ya? Pero yo sé lo que tengo que preguntarle a cada uno, así que no se preocupen por ese lado. Respecto a los talleres, ya la idea es que terminemos, bueno, yo sé que algunos se ponen nerviosos, pero así es la vida, ¿saben? Respecto a los talleres, es muy probable que yo corte un taller, ya les aviso desde ya, que lo corte, van a quedar 2. El primer taller, apenas terminemos de pasar SPSS, se los voy a facilitar para que lo hagan, ¿ya? El segundo va a ser algo mucho más práctico, en honor al tiempo, porque lamentablemente la cantidad de contenidos que se estimaba pasar no fue suficiente. O sea, a mí se me están pidiendo pasar 4 unidades y yo realmente para los tiempos que se manejan y el tiempo que consume trabajarlo, no se puede esperar que yo llegue hasta por lo menos la segunda unidad, si es que la tercera, ¿ya? Y si se dan cuenta, todavía estamos trabajando con la unidad 1. ¿Ya? Con el otro curso que es Nutri ya estoy terminando la 2, así que igual los tiempos ahí se entiende. Era la primera vez que nosotros íbamos a pasar estadística, o en mi caso iba a pasar el programa como tenía que ser, ¿ya? Así que les pido